Hola mis amaditos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Nuevamente un jueves más compartiendo con ustedes la palabra del Señor, tan maravillosa, tan gloriosa, tan preciosa. Y felicito a todos mis hermanos, como lo hago siempre, lo seguiré haciendo. A todos los que se preocupan por alabar a Dios, por exaltar a Dios, por buscar a Dios, porque este es el tiempo. Este es el tiempo, amados. Eh, Estos días que he estado dando los otros cursos, hemos venido estudiando la vida de Jesús, conociendo al Maestro. Y realmente, hermanos, cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que este tiempo es fundamental. Ayer estábamos hablando en el curso de escatología sobre Mateo 25, que habla sobre las 10 vírgenes, ¿verdad? La representación que tiene con la iglesia. Y realmente, hermanos, esto es de peso porque Jesús decía y ponía el ejemplo de que las 10 vírgenes esperaban al Señor, pero solo 5 eran prudentes y las prudentes tenían aceite. Y luego las otras se descuidaron, no tenían aceite y cuando se oyó que ya venía el Señor, salieron en carrera a buscar aceite y ya fue tarde. Y es que el aceite, amados, representa el Espíritu de Dios. El aceite representa la presencia de Dios en nuestra vida espiritual. Y dice que como el Señor se tardaba, pues las 10 vírgenes cabecearon, se durmieron. Y realmente así está la iglesia está dormida. Son muy pocos realmente, el remanente que yo digo que es el que está firme, que está pendiente. Y gloria a Dios, hermanos, por ustedes, los que están escuchando esta palabra, los que sacan este ratito, porque realmente, amados, esto es llenar nuestra lámpara de aceite. Tener el aceite extra es llenarnos de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, hermanos, alimenta nuestro espíritu. La palabra del Señor nos hace crecer en fe. Y así es como sostenemos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así como el alimento físico tenemos que consumirlo todos los días. Una persona si no come se muere y hay que alimentarse bien para tener buena salud. De la misma forma, hermanos, la Biblia nos incita para que nosotros aprendamos de la palabra. Y fíjense, hermanos, que ustedes que han venido en este recorrido conmigo, es demasiado hermoso la vida de Pablo. O sea, yo no me canso de leerlo, de estudiarlo, de todo, porque es impresionante, amados. Es impactante ver cómo Pablo fue impactado por la palabra de Dios y cómo fue usado de tal forma que el evangelio llegara a nosotros. Y esto nos debe de motivar para que nosotros también, amados, así como la palabra de Dios ha sido impacto en nuestra vida y el Señor sigue impactando nuestra vida, seamos portadores de esta gloria, seamos portadores de las buenas noticias, de llevar este evangelio a compartirlo con todo aquel que está a nuestro alrededor. Así que bueno, amados, pues gloria a Dios por eso y oramos al Espíritu de Dios para que ilumine nuestras vidas, para que llene nuestras vidas, para que aprendamos más de su palabra. Gloria al Señor por eso. Mi gente linda, pues como ustedes ven, estamos aquí en la vida entonces de Pablo. Y recuerden que estuvimos viendo la semana pasada, en el otro estudio, estuvimos mirando todo lo que pasó Pablo, ¿verdad? Qué pasó cuando llegó a una iglesia, cuando estuvo viajando en sus viajes. Y bueno, hoy, amados, vamos a seguir en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, el versículo 13. Y vamos a ver aquí en adelante también que hay muchos viajes. Yo quiero que usted pueda entender esto. Hay muchos viajes que Pablo hizo y en cada viaje pasó algo. O sea, siempre la gloria de Dios estuvo ahí. La presencia de Dios estuvo con él. Fue un hombre, amados, que pasó muchas cosas, pero más que ver realmente a Pablo como hombre, veamos la obra del Espíritu Santo en un siervo de Dios. Porque de esto se trata, de que usted y yo aprendamos y podamos visualizar cómo Dios se glorifica en la vida de sus siervos, para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, dice que Pablo y Bernabé entonces viajan a Antioquía de Pisidia. Y ahora lo vamos a ver en el mapa. Hechos capítulo 13, versículo 13. Y zarpando de Pafos, recuerda que ellos habían habían navegado. Bueno, cuando eso no habían aviones, navegado. ¿Ok? Habían navegado de Jerusalén o de la capital de Israel, ¿verdad? Donde estaban, fueron hacia las costas y de ahí volaron a Chipre. Recuerdan que era una isla. Y ahora en Chipre, que ahí está Pafos, ellos zarpan y se van hasta Antioquía. Entonces vea lo que dice. Y zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Perge de Panfilia, qué nombres tan chistosos para nosotros, ¿verdad? Bueno, y Juan, apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén. Recuerdan que en el estudio pasado estuvimos viendo que se arrimó Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, según se cree, y bueno, estuvo con ahí, pero después Juan cogió otro rumbo. Y Pablo sigue ahí entonces con Bernabé. Y verso 14. Y ellos, pasando de Perge, llegaron hasta Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado se sentaron. Bueno, aquí hay un poco de controversia porque el otro día escuché a alguien que dijo que el Shabbat no es el sábado, pero aquí la Biblia dice pues que el día sábado, que es el día de reposo para los judíos, ¿verdad? Todos los judíos se reúnen. Bueno, para que ustedes tengan una idea, amados, y hasta el día de hoy lo practican también, la mayoría de judíos, el día del reposo, que es el sábado para ellos en su calendario, ese día ellos descansan, ese día ellos no cocinan, no trabajan, no hacen nada. Todo lo que la comida y todo lo dejan preparado el día antes, el viernes en la noche, para el sábado dedicarse a descansar y van a la sinagoga. Ellos acostumbran ir a las sinagogas y hacen su celebración, digamos su culto como nosotros, ¿verdad? Pero ellos hacen su celebración. Y entonces, amados, dice que Pablo y Bernabé se fueron, ¿verdad? Fueron a Perge, de ahí pasaron hasta Antioquía de Pisidia y entraron un sábado en la sinagoga y se sentaron, ¿ok? Ellos entraron ahí, se sentaron y ve lo que dice el verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Miren qué interesante ir conociendo cómo fue la cultura de Jesús. En ese tiempo, amados, las mujeres no podían ingresar al templo, o a la sinagoga. Y si lo hacían, no podían estar donde estaban los hombres. Esto es una cultura que todavía, hermanos, se ve en el Medio Oriente. El otro día escuchábamos a nuestra hermana misionera contándonos que como allá en el mundo islámico es así, ¿verdad? Más bien ahí son demasiado radicales. En estos países musulmanes son muy radicales porque ahí la mujer sinceramente no vale nada, ¿verdad? Muy lamentable. No tiene ni voz ni voto y todo es el hombre. Bueno, en este tiempo los judíos también, solamente que no había, digamos, un desprecio a las mujeres. Ustedes pueden ver que Jesús perdonó, sanó, liberó y restauró a muchas mujeres y se venían y tocaban a Jesús y podían acercarse. Bueno, en los países musulmanes no se permite. Pero en este caso, amados, sin embargo, a la hora de entrar a las sinagogas, las mujeres tenían un espacio y los hombres otro. Actualmente en el Muro de los Lamentos los judíos también tienen una parte donde ingresan solo mujeres y la otra parte principal donde están solo los hombres. Bueno, Pablo entonces entra aquí en Antioquía con Bernabé, se sientan en la sinagoga y ellos, amados, empiezan a escuchar la lectura de la ley y los profetas. Esto es algo que siempre hacían ellos, los judíos. Cada vez que se reunían, abrían, y yo les puse esa foto para que tengan más o menos una idea. Todos los escritos que el pueblo de Israel, amados, ha tenido a lo largo de tantos años, en aquellos tiempos estaban escritos en rollos, ¿los ve?
Eso era la forma en que ellos escribían. Entonces, por ejemplo, hacer una lectura de la ley era poder hablar tal vez de algún pasaje de Deuteronomio o algún pasaje de Números o algún pasaje de Éxodo, alguno de estos 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, que fue el que escribió Moisés, era siempre leído dentro de la sinagoga. Y cuando habla de la lectura de los profetas también, recuerden que todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, hermanos, donde está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Habacuc, Joel, todos estos profetas, todas estas escrituras que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, era lo que ellos leían. Nada más que ellos lo tenían ahí en sus pergaminos. Y entonces eso es lo que estaba pasando ese día. Ellos estaban leyendo, ¿verdad? La lectura, estaban comenzando su celebración, leyendo la Torá, ¿verdad? La palabra de Dios. Y entonces van y le preguntan a Pablo y a Bernabé y le dicen: varones hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, díganla ahora. Entonces, vea lo que dice el verso 16 y vea qué interesante, hermanos, porque hoy vamos a ver en este estudio qué clase de predicación se rajó nuestro hermano Pablo. Como lo digo yo a lo tico, qué bárbaro, ¿ah? Qué clase de mensaje. Este Pablo que hemos venido viendo, que persiguió la iglesia, ese Pablo que era prepotente, ese Pablo que era jupón, ese Pablo, póngale nombre, y ver hasta dónde ha llegado este varón, hasta dónde el Espíritu de Dios transforma una vida y la usa, mi hermano y mi hermana. Dele gloria a Dios, porque lo mismo que hizo en Pablo lo quiere hacer con nosotros. Solamente tenemos que dejar moldearnos por su presencia y hacer su voluntad, buscarle, seguirle y trabajar en el orden de Dios. ¿Qué le parece? Qué lindo, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas y tiene propósitos para todos nosotros. Y como les he mencionado, hermanos, no necesariamente hay que estar en un púlpito para predicar y sentir uno que es útil para el reino. Es tan importante el que ora, el que limpia, el que ayuda, el que ofrenda, el que diezma, el que lleva, el que trae, el que sirve, porque así es como se trabaja en la obra, en un equipo, todos abrazando un mismo sentir, un mismo pensar y llevando la palabra de Dios de una u otra forma, hermanos. Porque mire qué lindo cómo se trabaja esto. Por ejemplo, Juanito de los Palotes tuvo un accidente y se le incendió la casa. Un ejemplo. Bueno, la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Bueno, mire, vamos a poner gente que sirve. Bueno, hay unos hermanos que sirven contando las ofrendas. Otros hermanos ofrendan. Otros hermanos recogen ropa. Otros hermanos, bueno, la mesa del amor, en el caso de nosotros, digamos, recoge las ayudas que nos dan. Un ejemplo. Y viene a Juanito los Palotes y se le quema la casa y hay otro hermano que va y se presenta y ve la situación y le lleva comida y le lleva ropa y se compraron, no sé, medicinas o se le lleva una ofrenda para que se ayude o qué sé yo. Dígame, en esa labor, ¿quién trabajó? ¿El hermano que le llevó las cosas o todos los que pusimos un granito en cada una de las cosas? ¿Se da cuenta? Dimos, ayudamos, otros hermanos están orando, otros hermanos ponen el carro para ir, otros hermanos, o sea, esa es la obra de la iglesia, así es como se trabaja, mi hermano y mi hermana, y esto es glorioso. Así es como empezó la iglesia primitiva, así es como Jesús lo estableció. Los apóstoles por eso trabajaban y repartían y ayudaban, y unos se encargaban de la limpieza, otros de servir la comida, otros de cocinar, otros ofrendaban, y dice que todo lo traían a los pies de los apóstoles. La gente vendía terrenos, vendía cosas, traía el dinero, traía de todo, hermanos, para ayudar, para bendecir. Porque resulta que, poniendo el ejemplo, ese hermano que fue donde Juanito los Palotes y le llevó todo eso, esa persona queda agradecida, esa persona ve testimonio, ¿ah? Y al final esa persona puede decir: qué lindo lo que ustedes tienen, qué lindo eso que ustedes tienen, y entonces se le puede predicar y decirles: es de parte del Señor, el Señor le ama, el Señor está con ustedes, el Señor los está llamando, etcétera, etcétera, y ganamos un alma para Cristo. Entonces, al final de todo, hermanos, ¿quién es el exaltado? ¿Quién es el glorificado? ¿A quién le damos la honra y la gloria? Al Señor. Pero se trabaja en equipo, ¿se da cuenta? Esto es precioso.
Entonces, amados, hablando de todo esto que vivían los apóstoles y cómo se estableció, dentro de lo que estaba pasando ahí, Pablo se levanta y comienza a hablarle a toda la gente que estaba ahí. Pablo, entonces, amados, vean qué tremendo el mensaje que se dio. Pero recuerden también, y tratemos de entrar en el panorama, de entrar en la parte histórica. Pablo, amados, está ahí con gente que está escuchando la palabra de Dios, ¿ok? Hay gente judía y probablemente gente no judía. Vamos a ver qué dice. Bueno, y en el verso 16 dice: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. O sea, seguro le dijo a todos: calladitos, voy a hablar, denme la oportunidad. Pablo les dice, escuche, varones, vea qué interesante, les dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí me está enseñando la palabra que habían judíos y no judíos. Pero los no judíos era gente que temía a Dios y quería escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Nótese que Pablo, amados, comienza a contarles a la gente que Dios, número uno, escogió al pueblo de Israel. Reafirma lo que dice en la Escritura. Dios, el Dios de este pueblo, recuerdan el pacto que Dios había hecho con Abraham y le dijo: toda tu descendencia será mi pueblo, y toda la descendencia de Abraham es el pueblo de Israel. Entonces dice que Dios escogió a este pueblo de Israel y escogió a nuestros padres, o sea, a ellos, los que comenzaron, ¿verdad? Los primeros, digámoslo así, dice, y enalteció al pueblo. O sea, está hablando en pocas palabras, amados, del testimonio de lo que había vivido el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y cuando Dios lo sacó por medio de Moisés, ¿recuerdan? Entonces está diciendo, vea lo que dice. Dice, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, que fue cuando ellos estuvieron ahí, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto. Pablo está relatando muy claramente lo que había vivido el pueblo de Israel después de que salió de Egipto, y por la desobediencia y por la cabezonada, estuvieron 40 años en el desierto. Y entonces, amados, Pablo comienza a atrapar la atención de todos los que están ahí. Pero antes de continuar con la lectura, yo quiero mostrarles en este mapa cuál fue el recorrido de Pablo. Bueno, recuerden que Pablo había salido de aquí, ¿verdad? Él estaba en Jerusalén, de aquí salió y fue hasta la isla de Chipre. ¿Recuerdan? Estuvo evangelizando. ¿Se acuerdan que el procónsul que vimos en el estudio pasado, aceptó al Señor? La semilla de la palabra se regó ahí. Y luego de Pafos siguió y llegó hasta aquí. Perge, ¿ve? Perge, Antioquía. Todo esto es Antioquía y aquí está Pisidia, ¿lo ve? Entonces viajó, vea todos los viajes de Pablo. Viajó por aquí, vino a Chipre, ¿verdad? Luego llegó a Panfilia, estuvo aquí en Antioquía, todo esto, y entró por Perge, aquí estuvo, y luego llegó a Pisidia. Esta palabra se dio en una sinagoga aquí, en Pisidia, ¿ok? Bueno, por ahí vamos bien. Entonces dice, y habiendo destruido, dice Pablo, 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por herencia sus tierras. Bueno, yo les voy a contar un poquito a qué se refiere Pablo aquí. Resulta, mis amados, que cuando Dios llama a Abraham y le hace un pacto con él y le dice, ¿verdad? Ve a la tierra que yo te daré, esta tierra será para ti y tu descendencia. Esta tierra es precisamente esta, la que acabamos de ver, toda la tierra de Israel. Voy a usar este mapa de ejemplo, voy a explicarlo. Vean, amados, Israel es un pedacito aquí chiquitico, ¿ok? Por aquí arriba está Siria, actualmente por aquí
está Libia, bueno, no sé, hay un montón de países aquí alrededor. Aquí está Egipto. Cuando Dios llamó a Abraham y Abraham vino a la tierra prometida, era esta la tierra prometida, el pueblo de Israel. Dios le dice a Abraham, Abraham, toda esta tierra es tuya. Cuenta la historia que Abraham tuvo a Isaac, tuvo a Ismael primero, recuerden que lo hizo con la empleada, con Agar, y luego tuvo a Isaac, que era el hijo de la promesa. Entonces, bueno, Ismael, cuando era niño, Isaac lo despide del campamento, se va y él se va a estas tierras, y de aquí es donde descienden todos los musulmanes. De aquí para acá, hermano, que no se ve todo, hay una serie de países, todos los musulmanes están regados ahí. Los judíos se quedaron en esta tierra. ¿Qué pasó? Resulta que los judíos, hermanos, después de que Isaac tuvo a su hijo Jacob y Jacob tuvo sus hijos, vino una gran hambruna. Es cuando cuenta la historia que José fue vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan la historia de José? Y resulta, hermanos, que José viene y llega hasta Egipto. Recuerden que la historia cuenta que José estuvo aquí, el faraón lo hizo segundo al mando, y luego José manda a traer a su familia, ¿verdad? Con toda la historia que ustedes conocen, y la familia se viene y se queda a vivir a Egipto porque había una gran hambruna, y abandonaron la tierra, su tierra donde ellos habitaban, que era su tierra, la abandonan y se vienen para acá. ¿Qué sucede? Que pasan 400 años, que de hecho es una profecía que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Que ese pueblo que iba a descender de él iba a ser 400 años y iba a estar esclavizado en una tierra que no era la de ellos, y así fue. Y Dios entonces manda a Moisés. Moisés aparece, hermanos, que ustedes conocen la historia, y saca al pueblo de Egipto, cruza este mar, ¿verdad? Llega al Sinaí, que está por aquí, que es parte de Egipto, y de ahí comienzan a caminar 40 años, dan un vueltón para poder entrar a la tierra prometida. Por la desobediencia del pueblo de Israel es que ellos divagan 40 años en el desierto. Pero cuando ellos regresan para entrar a la tierra prometida, que es la tierra de Israel, cuenta la historia que Moisés no entra, sino que es Josué, el sucesor de Moisés, que mete al pueblo a la tierra de Israel. Vean qué interesante, todo eso lo habla el libro de Éxodo. Todo, usted puede leer todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos esos primeros 5 libros cuentan toda esta historia. De hecho, cuando Moisés está aquí es cuando Dios le da las leyes, y Dios comienza a ver que ese pueblo es duro de servir, y entonces comienzan a llevar palo y todo, y bueno. Luego Josué entra y mete a la tierra prometida, pero cuando ellos regresan ya hay un montón de gente viviendo aquí. ¿Quiénes se metieron a vivir aquí? Los mismos musulmanes, los descendientes de Ismael. Y como ellos peleaban esta tierra diciendo que era de su padre Abraham, porque Ismael fue hijo de Abraham, ahí es donde se ha armado el conflicto, hermanos, de toda la santa vida, que hasta el día de hoy se sigue dando, ¿verdad? Que los musulmanes siguen peleando esta tierra y los judíos declaran que es de ellos. Entonces, Pablo en ese tiempo está hablándole a los judíos y les está hablando a la gente y se está contando qué fue lo que pasó. Por eso es que él comienza a decir, ve, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, así se le llamaba la tierra de Israel en ese tiempo, tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel tuvo que, y por eso cuando usted escucha, por ejemplo, o usted lee el libro de los jueces, el libro de Esther, todos los libros que vienen ahí, 1 Samuel, 2 Samuel, todos esos libros que ustedes ven en el Antiguo Testamento hablan de todas estas historias que sucedieron y pasaron en el pueblo de Israel, y hubieron guerras de guerras de guerras. Una de esas guerras fue precisamente venir a pelear por la tierra y venir a pelearse con los que estaban ahí. Que en ese tiempo, hermanos, no se llamaban musulmanes, sino que se llamaban los heteos, los jebuseos, los jebeseos y los no sé cuántos, y como decía mi abuelita, todos los feos, ¿verdad? Esos eran los que estaban ahí. Bueno, resulta que entonces, amados, Pablo comienza a hablar aquí y dice, se destruyeron 7 naciones en la tierra de Canaán y les repartió por herencia sus tierras. ¿Quién hizo eso? Josué. Josué, una vez que pelearon y sacaron a los enemigos, Josué entonces comienza a distribuir la tierra de Israel por tribus.
Recuerden que Jacob había tenido 12 hijos y entonces se le ha llamado y se le, vamos a ponerlo así, se diferenciaban por las tribus, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la tribu de José, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, y así todos los nombres de los hijos de Israel tenían descendencia. Y así es como los judíos hasta el día de hoy, mis amados, se distinguen. Por eso vimos, por ejemplo, que Jairo en una de las primeras clases de los estudios, Jairo nos explicó eso. Cuando Pablo decía, yo soy fariseo, yo soy escriba, yo soy estudiado en esto y vengo del linaje de, ¿verdad? Porque todos los judíos pertenecen a un linaje o a una de las tribus y eso a ellos entonces lo llevan muy arraigado y lo tienen muy presente. Entonces, Pablo, sin embargo, aquí está predicando y les está hablando un poquito de toda esa trascendencia, de cómo fue antes, qué fue lo que pasó. Y dice el verso 20, y después de esto, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Bueno, resulta, amados, que una vez que Moisés muere, Josué queda a cargo, pero ya después de Josué quedaron jueces. No había rey todavía. Eran jueces, eran hombres ancianos, hombres sabios que estaban gobernando el pueblo de Israel hasta ese momento. Y entonces por eso dice que después de 450 años, o sea, habían pasado 400 años en el desierto, perdón, en Egipto, 40 años en el desierto y ya tenían 10 años de estar en la tierra prometida y les gobernaban jueces. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Luego, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Demandaron un rey. Vea lo que dice el verso 21. Y Dios les dio a Saúl, que fue el primer rey de Israel, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Vea todo lo que sabía Pablo. Dice el verso 22. Y quitado una vez que Saúl fue desechado, les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Resulta, mis amados, que es muy interesante entender esto. Vean, David fue un rey conforme al corazón de Dios. Y a pesar de que Israel tuvo muchos reyes, porque vea, el primer rey que tuvo fue Saúl y Dios lo desechó. Luego estuvo David. Luego de David estuvo el hijo de él, que era Salomón, y luego de Salomón vino el otro hijo, y así consecutivamente el pueblo de Israel por muchos años quiso tener un rey humano. Dios siempre estuvo en contra, porque Dios siempre les dijo, pero si yo soy su rey, ¿para qué quieren otro? Ah, no, ellos querían un rey humano, igual que el resto de los pueblos. Dios entonces les otorga un líder, un rey. Saúl hace lo malo delante de los ojos de Dios, pero David fue adulado por Dios, Dios siempre habló bien de David, Dios siempre respaldó a David. Entonces, el reinado de David, con todo lo que David hizo, bueno y malo, y aún así la misericordia de Dios estuvo siempre, el favor de Dios con David, que era un siervo de Dios, mis amados, resulta que eso que habla la Biblia, es tan importante para el pueblo de Israel que hasta el día de hoy ellos siguen anhelando un reinado como el que tuvo el rey David. Y la Biblia dice que cuando Jesús venga de nuevo a la tierra en su segunda venida y ponga a reinar en Jerusalén, o sea que venga a reinar en los 1000 años, David va a reinar de nuevo, ¿verdad? David va a venir y va a reinar de nuevo en la tierra de Israel. Bueno, hermanos, esto es muy interesante. Yo voy a ir explicando para que ustedes más o menos tengan una idea. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el rey David es tan importante que Pablo lo menciona aquí y dice, vea, habla de Saúl y vea que siempre todos los judíos siempre dicen, hijo de fulano, varón de la tribu de fulano, y estuvo tanto tiempo. Y quitado les levantó por rey a David, del cual también dio testimonio. ¿Quién dio testimonio? Dios. Siempre respaldó a David, ¿verdad? Porque el mismo Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y él hará mi voluntad. Entonces, Pablo toma ese ejemplo
hablando de David y todo, y vea lo que dice el verso 23. De la simiente de este, o sea, de la simiente de David, de la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué, hermanos! ¡Qué forma de evidenciar conforme a las Escrituras a los judíos que eran tan arraigados que Jesús era el Salvador del mundo, que había venido, que Jesús realmente cumplió lo que decía la Escritura? Porque la Escritura decía, y los profetas de hecho en el Antiguo Testamento lo hablaban. Vea que comienza Pablo en estos momentos comienza a hablar después de que habían leído la ley y los profetas. Y los profetas como Isaías habla de eso. Por ejemplo, Isaías 9 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Habla de un niño que va a nacer, que trae el principado sobre su hombro y su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. También Isaías habla de que este niño nacería de una mujer virgen. Y tantas cosas, hermanos, que bueno, en el curso Conociendo al Maestro yo todo esto lo explico mucho mejor. Así que si usted lo está llevando, anímese porque vienen cosas muy lindas. Y si no, puede llevarlo el otro año si el Señor lo permite, que podemos volver a darlo. Bueno, resulta, hermanos, que entonces comienza aquí Pablo a extenderse y a contar realmente todo esto y llegando a la persona de Jesús. Entonces dice, hermanos, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, predicando Juan, se refiere a Juan el Bautista, antes de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y es que también Juan el Bautista cumple la escritura, la profecía que estaba escrita en la Torá, en el Antiguo Testamento, porque decía que iba a venir uno que iba a abrir primero el camino, y ese fue Juan el Bautista. Juan vino y predicó y le decía a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y se lo predicó al pueblo de Israel. Nótese que no habían salido de ahí. Primero vino al pueblo de Israel y el evangelio llegó al pueblo de Israel, el Mesías llegó al pueblo de Israel y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué dice la palabra? Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, mis amados? Porque eso somos tú y yo. No somos tal vez de descendencia judía, tal vez no tenemos sangre judía, no lo sabemos, pero al final de cuentas, la misericordia de Dios ha llegado a nosotros. Pablo entonces le está predicando a la gente y le dice, verso 25, y cuando Juan terminaba su carrera, refiriéndose a Juan el Bautista, dijo, ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo él. O sea, está diciendo, yo no soy Jesús, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. O sea, la gente comenzó a admirar a Juan cuando Juan comenzó a predicar y a bautizar y lo hacía en el nombre del Señor y hablaba del Mesías y hablaba de arrepentimiento y hablaba del reino de los cielos. La gente decía, ¿y este profeta de dónde salió? Con este poder, con esta unción. Y muchos decían, ¿será el Mesías? ¿Será el que estábamos esperando? Y Juan les rectificaba y les decía, no, ubíquese, no soy yo, viene detrás de mí. Y esto es lo que está diciendo Pablo, y Pablo lo está mencionando, amados, muchos años después. Ya Jesús había resucitado, se había ido al cielo, y Pablo lo está mencionando muchos años después, y dice el verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Vea cómo les habla a todos, porque todos los judíos son del linaje de Abraham, todos vienen de Abraham, y para ellos es muy importante. Para ellos Abraham es el patriarca, para ellos Abraham es, bueno, el padre Abraham es una figura importantísima para los judíos. Y entonces vuelve a rectificar Pablo y dice, vos varones hermanos, hijo del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Usted se puede imaginar, hermanos, qué maravilloso estar ahí escuchando al apóstol Pablo diciendo todas estas cosas.
tomando la palabra, dándole la interpretación correcta y enseñándola a la gente y diciéndole: ustedes los que son linaje de Abraham, o sea, ustedes los judíos y ustedes los que temen a Dios, los justos de las naciones, como dice la palabra, y nosotros los gentiles que hemos aceptado a Jesús, esta palabra es enviada. O sea, yo vengo como mensajero trayendo esta palabra porque esta palabra es para ustedes. Y amados y amadas en Cristo Jesús, esta palabra del Evangelio es para todos nosotros. Y aquel a que nosotros encontremos, hablemosle de Jesucristo y digámosle: esta palabra es para usted. Dios la hizo para usted. Dios quiere salvar tu vida. Qué hermoso, ¿no le parece? Pues vea lo que está diciendo Pablo. Y dice el verso 27. Pues los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, ¿a quién? A Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, al condenarle, las cumplieron. O sea, en pocas palabras, la leyeron, las vieron a Jesús y estaban enceguecidos. Nunca lo pudieron ver, nunca lo pudieron entender. La leen y la leen y la leen y no tenían. Y por eso fue que Jesús vino, amados. Y Jesús muchas veces se enojó con los fariseos y les decía hipócritas, y con los escribas, porque los mismos líderes sacerdotes de las iglesias o de las sinagogas no creyeron en Jesús, no entendieron y no dejaron también que otros lo aceptaran. Entonces dice, al condenar a Jesús, las cumplieron, porque al final de cuentas no se dieron cuenta que ellos condenaron a Jesús y más agregaron cumplimiento a lo que estaba escrito, que Él iba a morir por el pecado de la humanidad. ¿Se da cuenta? Y aunque no hallaron en Él causa de muerte, porque no encontraron causa de muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Que lo matara. Verso 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿se da cuenta? O sea, vea que Pablo no está solo condenando ni está, digamos, criticando a los... No, sino que dijo: mire, esta gente se opuso, no creyeron en Jesús y más bien con su actitud le dieron más cumplimiento. Yo traigo más evidencia a cada uno de ustedes de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él es el Mesías. Dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Verso 30. Y levante las manos y dele gloria a Dios, mi gente linda. Pero Dios le resucitó de los muertos. Y él, dice el verso 31, fue visto muchos días por los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Después de que Jesús resucitó, amados, cuando aquellas mujeres fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía, varios días estuvo el Señor aquí en la tierra. Se le presentó un montón de gente en diferentes lugares y la gente lo vio, la gente creyó. Y hay testimonio en uno de los evangelios inclusive que cuando Jesús resucitó se levantaron varios muertos también que habían muerto. Y hubo una revolución. Y empezó a hablarse, pero como andaban persiguiendo a los cristianos. Entonces no fue una noticia que se regó, digamos, al 100%, pero sí se fue dando y se fue encontrando evidencia de que Jesús había resucitado porque mucha gente lo vio. No fue uno ni dos. Fue mucha gente. Y esto es lo que está diciendo Pablo, visto por muchos días, por los que habían subido juntamente con él. Gente que anduvo con él, que lo vieron morir. Fueron testigos. Y estos testigos llevaron esta palabra al pueblo de Dios o a la gente. Verso 32, y nosotros os anunciamos, dice Pablo, el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres.
Ve como él dice, o sea, desde antes está escrito esto, desde antes Dios trajo esta promesa, desde antes nosotros sabíamos que iba a venir un Salvador, ya vino, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a todos nosotros los judíos, es lo que está diciendo. Resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Verso 34, y que le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Yo no voy a tocar otros pasajes ahorita, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo y esta enseñanza de Pablo es bastante extensa, pero hay versículos en los Salmos donde Dios habla a través de David, y David que los escribe o que se ha inspirado para escribirlos, resalta esto. Entonces, amados, en la Biblia hay muchos códigos secretos, digámoslo así, muchas escrituras y muchas cosas referenciadas a la persona de Jesús, que por muchos años la gente no lo entendía, los judíos no lo entendieron. Pero el Señor vino a cumplir, a revelar, a destapar todo eso que estaba anunciando su venida. Y es lo que Pablo está diciendo. Amados, esto es tremendo. Aquel Pablo que no creía, aquel Pablo que perseguía a la gente, aquel Pablo que estaba en contra de todo esto, que llamaba blasfemia, que llamaba de todo lo peor a Jesucristo, ahora está hablando en favor de Jesucristo porque él lo vio, él supo en su corazón. Cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le cambió la vida. Qué tremendo, amados, qué glorioso. Y Pablo dice aquí entonces, y está citando este salmo que habla de eso, cuando Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, eres mi hijo. Y le resucitó de los muertos para que nunca vuelva a haber corrupción. Amados, cuando una persona, véalo así, le voy a explicar esto de la corrupción. Cuando nosotros físicamente morimos, este cuerpo es corrupto, este cuerpo está lleno de corrupción, ¿ok? Es la carne no tiene que ver nada con Dios. La carne no puede entrar a la presencia de Dios, la carne no puede presentarse delante de Dios, ¿ok? Nosotros nos vamos a presentar delante de Dios en alma, y el alma que tenga a Jesucristo bañada por su sangre es la que tiene la oportunidad de presentarse un día delante del Padre. Y de hecho el Padre nos mira así, a través de la sangre de Jesús, y por eso nos llama santos y justos, porque no lo somos, no lo merecemos, ni tampoco lo somos. Pero la Biblia nos llama santos y justos porque el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, y por eso nos ve limpios. Ahora, amados, sin embargo, la Biblia dice que el polvo vuelve al polvo. Este cuerpo es carne y es de la tierra, pertenece, tiene corrupción. Pero cuando nosotros seamos transformados en el arrebatamiento, vamos a tener un cuerpo incorruptible. Escucha esto, incorruptible, que no tiene corrupción. Y Jesús resucitó, escucha, resucitó con un cuerpo incorruptible. Él nunca vio corrupción. Porque aunque fue carne, él nunca pecó, nunca. Y a eso se refiere esta palabra. El Señor le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción, nunca más vuelva a ser carne. ¿Ok? Y dijo, os daré las misericordias fieles de David. Qué hermoso. Las promesas que Dios le dio a David son fieles. Y esas misericordias y esas promesas son para todos aquellos que creen en Jesucristo. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo, ¿quién es el santo? Nuestro Señor Jesucristo, vea corrupción. Por eso Jesús se hizo humano, amados, pero muy diferente a todos los seres humanos, no hubo pecado en él. Anduvo en la carne, sintió, lloró, comió. Se afligió su corazón, claro que sí. Pasó todo como los humanos,
Por eso nadie en este mundo, ni fuera de este mundo, te va a entender a ti cuando estás con problemas, cuando estás en situaciones difíciles, sino el mismo Señor Jesucristo, porque Él pasó por ahí. Se hizo como uno de nosotros para llevar nuestra culpa, nuestro castigo sobre Él. Y así salvarnos y perdonarnos. Qué tremendo, amados. Qué amor, qué misericordia, qué favor. Pero, por eso Pablo en otro pasaje más adelante dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No pudieron detener al Señor. Él murió con un propósito, pero resucitó, venció la muerte, y esa misma promesa se la da al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en el corazón, que caminamos en santidad, que perseveramos y que esperamos su venida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué maravilloso, amén. Y dice, mis amados, verso 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, ahí está, murió y la carne quedó ahí, ¿cierto? Su espíritu se fue, pero él quedó ahí, digamos la carne. Mas aquel, y ¿sabe por qué Pablo está diciendo esto, hermanos? Porque todo el mundo tenía a David como wow, el grande, el maravilloso, ¿verdad? Y Pablo le está diciendo, no, ubíquese. Jesús es más grande que David. Mas aquel a quien Dios resucitó, hablando de Jesús, no vio corrupción. O sea, pues notorio, varones hermanos, que por o sea, por Jesús, os es predicado el perdón de pecados. Este es el tema central de todo el evangelio, amados. El perdón de los pecados. Ese es el objetivo principal por el cual Jesús vino a morir en esa cruz. Para perdonar los pecados de todos nosotros. Y por él, dice el verso 39, todos los que creen en Jesús, son justificados. Levante manos y dale gloria a Dios, chiquillos. Yo me voy a poner por aquí para que me vean. Pues yo me inyecto todo. Oiga lo que dice, vea lo que dice. Y por él, los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Todos ustedes judíos, todos ustedes que creen en la ley, que creen que por obedecer la ley ya están justificados, están equivocados. Porque la ley no basta, porque al final ni la pueden cumplir. Mentira. Como dice Guni, mentira. ¿Ves? Los judíos no pueden cumplir toda la ley. Nadie, no ha habido un hombre que pueda llevarla todo al pie de la letra. Por más santo que sea, no lo logra. Solamente por medio de aquel que dio su vida. Vea qué clase de predicación, hermanos. Y vea qué glorioso. Por eso le digo que hablar de la vida de Pablo, hermanos, no es enfocarnos solo en su persona. No, amados, es realmente en la persona de Jesús. Es que Pablo fue un portador de la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Oiga, y dice, vea lo que dice ahí, véalo aquí en la pantalla. Dice, y por él todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Y es que, amados, si usted lee, por ejemplo, el profeta Joel, usted lee, por ejemplo, Zacarías, y usted ve Ezequías, y usted ve Ezequiel y Jeremías y otros profetas más, hablan de los juicios tan terribles que van a venir sobre el pueblo de Israel, que muchos se han cumplido y muchos se van a cumplir, y sobre todo ahora en la gran tribulación. Vea lo que está diciendo Pablo. Ojalá no venga sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Y dice el verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y pereced. O sea, ustedes los que menosprecian y rechazan esto que yo les estoy diciendo, pueden morir. Porque yo hago una obra en vosotros, dice, hago una obra en vuestros días, perdón. Obra que no creéis, aunque alguien os la contare. Pablo, hermanos, estaba discerniendo que había muchos ahí que estaban diciendo, mentira, este Pablo está loco. ¿Cómo va a llegar a decir esto de Jesús y que aquí, que allá? Pero otros sí creyeron, porque vea lo que dice.
Voy a pasarme para acá. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga y los gentiles, oiga, les rogaron que el sábado siguiente les volvieran a predicar estas mismas palabras. Oiga, qué tremendo. Terminó Pablo de hablar, terminó el culto, pongámoslo así, y los gentiles creyeron más que los judíos y le dijeron: por favor, venga el otro sábado y háblenos de esta palabra. Y dice el verso 43: y despedida la congregación, muchos de los judíos, hay otros sí creyeron, y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, qué lindo es esto? Lo vimos en el mapa, estamos viajando con Pablo, estamos viendo cómo va de un lado al otro y qué pasó en ese lugar, qué está registrado en la escritura y qué poder más glorioso. Por eso, amados, es que Pablo lo dice en una de sus cartas después: yo no vengo a hablarles con palabras persuasivas, de filosofía humana, de admiraciones o de oratorias grandes. No. Yo vengo a decirles a ustedes que la palabra de Dios es poder de Dios, que esta palabra es poder de Dios. Porque, amados, usted no tiene que hacer un show. Las iglesias a veces caen en ese error de que tienen que hacer un show y poner luces y poner un montón de protocolos para que la gente se sienta bonito y que la gente no, amados. Necesitamos predicar la palabra tal y como es, y tenemos al Espíritu Santo que convence de pecado el corazón y es suficiente. Y por eso MMR siempre estamos pidiéndole al Señor y orando por ustedes para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas y prediquemos la palabra tal y como es y sean convencidas y convertidas todas aquellas almas que necesitan conocer al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Eso es todo. No tenemos que agregar, no tenemos que quitar. Ya está escrita la palabra. Solamente nos toca hablarla, llevarla, compartirla, orar y ser ese equipo, hermanos. Que los pastores de MMR estamos orando para ser ese equipo. Que Dios mande obreros, que Dios despierte ese deseo en tu corazón de servir. Que abracemos la visión de Dios. Que caminemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y que el Espíritu Santo nos guíe para hacer su obra en este tiempo final, para recoger la cosecha que falta y seguir llevando esta palabra maravillosa que pasó por tantas vidas, llegó a nosotros. Hoy tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Mis amados, termino aquí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Firmes y adelante, que Cristo viene pronto. Y hermano, congréguese. Ahora que se puede, aprovechemos de nuevo para alabar juntos y exaltar el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves si el Señor le permite. Buenas noches.